Saludos a todos, bienvenidos a la continuación de nuestro estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Estamos en la segunda iglesia, la de Esmirna, y estamos en la cuarta parte del estudio que estamos llevando a cabo sobre esta iglesia de Esmirna. Estamos en el cuarto apartado de los 6 en los cuales dividimos las iglesias para poder darles la mejor comprensión posible. Estamos en la parte de las peticiones. Ya habíamos visto una parte en el estudio anterior y aquí vemos la segunda parte de lo que el Señor le pide a la iglesia de Esmirna. En esencia, el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte. Recordando que esta es una petición que aún en nuestros días hay siervos del Señor que se ven llevados hasta la muerte por su fe en su Salvador. Gracias al Señor que por lo menos en nuestro contexto tal situación no llega a ese punto, pero ciertamente sabemos que dentro de la fe de aquellos que le creen al Señor Jesucristo, esta es una probabilidad. Veamos entonces en detalle la segunda parte de las peticiones. Y así, continuando con la parte petitoria del versículo 10 en el capítulo 2, llegamos a la Filmina 31. Esta es la séptima de las 9 filminas que componen esta parte del estudio. Estamos en esta primera parte de este versículo 10, donde el Señor le ha dicho a la iglesia de Esmirna: no temas en nada de lo que vas a padecer, y de manera literal le dice: sé fiel hasta la muerte. Estábamos considerando la pregunta de si era posible que el siervo fiel sintiera miedo si eventualmente tuviese que llegar a ser torturado por creerle al Señor Jesucristo. Habíamos hecho en el estudio anterior una serie de consideraciones que aún vamos a continuar haciendo acá, porque es necesario tenerlo bien claro, porque si bien es cierto, por ejemplo, y tal como lo cité, aquí en el país donde yo vivo, esta situación por la misericordia de Dios no se presenta. Sabemos que hay otros países alrededor del mundo donde ser cristiano, ser seguidor de Cristo, es un riesgo de muerte para quien así lo confiese. Entonces, dentro de los diferentes puntos que estábamos viendo, recordábamos que el mismo Señor Jesucristo en un momento determinado sintió angustia en su condición de hombre, esto que quede totalmente claro, cuando al orar a su Padre, según lo registra el evangelista Lucas en el capítulo 22, versículos 41 al 44, el Señor, puesto de rodillas, oró a su Padre diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. Como ven, aquí el Señor Jesucristo, insisto, esto es importantísimo tenerlo bien claro, Él está orando aquí en su condición de hombre, no jamás en su condición divina. Él está sintiendo la angustia de saber que va a pasar por una tortura física y por una crucifixión, y obviamente dentro de esa condición humana que él también era, verdadero Dios, verdadero hombre, pues obviamente se angustió y oró en estas circunstancias al Padre Celestial. Pero, y como podemos ver ahí, él en todo momento somete su voluntad humana a la voluntad de su Padre Celestial. Ahora, que tal sentimiento era totalmente real, es decir, cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer, que tal sentimiento es totalmente real y que era conocido totalmente del Señor, queda claro en esta oración que el Señor le hace a su Padre y en la expresión que le da a la iglesia de Esmirna cuando le dice: no temas. Se lo está diciendo porque el Señor sabe que el siervo suyo también tiene derecho, y es una parte inevitable de su ser, el sentir temor. También sabía el Señor con total claridad que había persecución para su iglesia allá en Esmirna, y que la persecución no era solamente el andar molestando u ofendiendo a los seguidores del Señor, sino incluso hasta torturarlos. Y obviamente este tipo de cosas causan un efecto de miedo en los hijos de Dios, de temor, por cuanto el asunto no se limita únicamente al siervo mismo, sino que irradia hacia todo su alrededor, a su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus hermanos, y todo eso causa temor en los hijos de Dios. Así que el Señor está dándole una voz de esperanza y de aliento a la iglesia de Esmirna, diciéndole que no deben de temer y que sean fieles aún hasta el extremo de morir por causa de él. Pasamos ahora a la Filmina 32 y siempre dentro del área de las peticiones, versículo 10 del capítulo 2, y a la pregunta de si el siervo de Dios puede sentir miedo si eventualmente es torturado. La respuesta tácita y la respuesta sencilla
que se puede dar a esta pregunta y que fija por lo menos mi posición es que sí. En casos de gran dificultad, en casos extremos, le es válido al siervo fiel el sentir miedo por tener que sufrir físicamente por una eventual tortura de parte de aquellos que son opuestos al Evangelio del Señor y que por lo tanto son siervos del malvado, que es el que los dirige hacia los creyentes. Pero también podemos tener por seguro que eventualmente, si un siervo del Señor es llevado hasta este extremo de tener que ser perseguido, torturado y lastimado por la causa de la fe en su Señor, también tengo por convicción absoluta que esa fe puede sobreponerse a ese miedo, porque en el momento en que el siervo de Dios esté siendo sometido a este tipo de cosas, el Señor sabrá darle las fuerzas necesarias para soportarlo y para ser victorioso. De que el Señor, nuestro Dios y Salvador, tiene un control total y absoluto en todo momento de lo que pueda pasar en la vida de su siervo. Incluso en un caso extremo como este encontramos en las mismas palabras del Señor en Marcos 13 del 9 al 11, cuando el Señor le dice a sus discípulos. Y recuerden que esta clase de palabras que el Señor utiliza aquí no solo las dice para sus discípulos en aquel momento, sino que, como ya lo he dicho tantas veces anteriormente, estas promesas trascienden el tiempo y la distancia y llegan hasta nosotros. Dice el Señor: porque os entregarán, hablándole a sus siervos, os entregarán y en las sinagogas os azotarán por causa de mí. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Así que podemos ver aquí con total seguridad y tranquilidad que si eventualmente, ya no necesariamente en un caso tan extremo como el ser torturado, sino simplemente el ser acusado y presentado ante una autoridad, por ejemplo, y en el que eventualmente se calumnia al siervo para tratar de perjudicarlo, pues el Señor dice: miren, no se preocupen ni siquiera de lo que tienen que decir, ni lo piensen, porque en el momento en que ustedes estén ahí pasando esa situación por causa de la fe en mí, el Espíritu de Dios sabrá, el Espíritu Santo sabrá, los ayudará y les dará las palabras necesarias con las cuales ustedes actuarán en su defensa. Pasamos ahora a la filmina 33, ya esta es la novena de las 9 que componen la parte petitoria y sería la parte final del versículo 10, por lo menos en el contexto en el cual el Señor le dice a la iglesia de Esmirna que no debe temer nada de lo que van a padecer y que sean fieles hasta la muerte si eventualmente esta situación se presentara. Y entonces, de acuerdo con lo que hemos venido hablando, si le es válido al siervo sentir temor, uno puede concluir que no debe sentir preocupación en este sentido, no debe sentirse avergonzado, no hay culpa en él, no hay reproche de su Señor si eventualmente el siervo tiene miedo, porque es parte de su naturaleza el sentirlo, es algo natural, es algo que, si se quiere, es eventualmente hasta inevitable. Y como lo dije hace un rato, si el momento llegara, el Señor siempre le dará a su siervo la fuerza necesaria para vencer ese temor. Después de todo, y como ya lo vimos y lo hemos mencionado anteriormente, como lo dijo el obispo Policarpo, que fue obispo en Esmirna unos 60 años después de estas cartas, cuando el procurador romano se le dio a escoger entre renegar de Cristo y adorar al César o ser quemado, la respuesta de Policarpo al cónsul romano fue: 86 años le he servido al Señor Jesucristo, contestó Policarpo, y Él no me ha hecho nunca ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar de mi rey que me salvó? Como ven, aquí se deja sólida y firme la fe de Policarpo en su Señor y Salvador, el cual eventualmente tuvo que llegar hasta morir para poder sostenerse en su fe en el Señor Jesucristo. De inmediato pasamos a la filmina 34 y cambiamos a otro de los grupos en los cuales dividimos las iglesias para mejor entender, y una vez que hemos visto la parte petitoria, ahora pasamos al rubro de las advertencias. Esto es aquello que el Señor le dice a la iglesia eventualmente por una de dos razones: porque le ha hecho señalamientos en los cuales el Señor muestra su molestia o su descontento con lo que la iglesia está haciendo, o como en este caso, que no hay absolutamente reproche, el Señor simplemente les advierte de una situación que va a suceder dentro de la iglesia. Y es cuando el Señor les dice: el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Veamos y entendamos en qué radica la advertencia. Pasamos así entonces a la filmina 35 y empezamos con una de 9 filminas que componen esta parte de la advertencia. No terminaremos las 9 por razones de tiempo y de distancia para no sobrecargar demasiado el audio,
y entonces analizaremos solo 6 y las otras 3 con ayuda del Señor las terminaríamos en el próximo estudio. Estamos en la segunda parte del versículo 10 donde el Señor le ha dicho a la iglesia de Esmirna en la primera parte que sea fiel hasta la muerte, y aquí le hace una advertencia cuando les dice: aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Entendemos, por tanto, que esta advertencia no es como sucedió con el caso de la iglesia de Éfeso, que fue una advertencia de desaprobación, cuando el Señor le dice: arrepiéntanse de lo que están haciendo, de haber dejado su primer amor, y vuelvan a las primeras obras. Esta advertencia es de previsión de un peligro que eventualmente iba a afectar a los miembros de la iglesia de Esmirna. Así que eso tengámoslo claro, porque hay que entender el contexto en el cual se está afirmando. También es importante entender que cuando la palabra de Dios usa aquí la expresión el diablo echará, esta es una manera figurativa de decirlo. Cuando hablamos de una manera figurativa, lo que estamos diciendo es que no debe ser entendido en el sentido literal, que es el diablo el que va a ir a buscar a los creyentes, agarrarlos por la fuerza y lanzarlos a la cárcel, el que va a hacer esto. Es decir, Satanás no lo hace directamente, él no interviene físicamente para que los siervos del Señor vayan a parar a la cárcel. Pero la figura está completamente acertada cuando el Señor dice: el diablo los echará. ¿Por qué? Porque para esto el maligno utiliza a una serie de seguidores, a los que podemos llamar sin ninguna duda testaferros, y a través de ellos, de sus emisarios, él puede hacer que se ejecute la persecución y enviar con calumnias y mentiras a los siervos de Dios a la cárcel. En cuanto a esta clase de gente, a estos testaferros, seguidores de Satanás, el Señor ya lo había anticipado en Juan 8:44, cuando le dice a Israel, hablándoles en forma dura pero verdadera, les dice: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y las cosas de vuestro padre son las que queréis hacer. En otras palabras, el que no es seguidor del Señor Jesucristo es por defecto seguidor del diablo. Y como estos que van a utilizar su influencia y su poder para echar a los creyentes a la cárcel, también son seguidores de Satanás, porque están en contra de los siervos del Señor Jesucristo. Obviamente, y esto también es muy necesario aclararlo, porque dentro de los miembros de la iglesia hay algún grado de confusión con respecto a la forma como el diablo puede usar a las gentes para perjudicar a los creyentes. Hay que entender claro que el permiso que Satanás tiene para ejercer ese poder sobre la sociedad es un permiso temporal que Dios le da. Eso tengámoslo totalmente claro, y es cierto. También es cierto que Satanás en este momento, hasta hoy, en aquel tiempo, es el dueño de tronos, en este caso de gobiernos, presidentes, autoridades a lo largo del mundo. Y esto lo podemos ver con total claridad en Lucas 4:6, cuando el Señor se va al desierto y Satanás lo tienta, y en un momento determinado le presenta todos los reinos de la tierra y le dice: todo esto te lo daré si postrado me adoras, porque todo esto me fue dado a mí. Esto de que me fue dado es que es el permiso divino para que él regente, por así decirlo, temporalmente los reinos de este mundo. Por lo tanto, esta acción que Satanás ejerce contra los creyentes de Esmirna es no solo una ejecución temporal, sino que tiene que contar con el permiso divino, y también tiene limitaciones en cuanto a la dureza de la forma como van a ser tratados los creyentes. Pasamos así a la Filmina 36 y estamos analizando la advertencia que el Señor le hace a la iglesia de Esmirna en cuanto a que el diablo va a usar a sus seguidores para que algunos de los creyentes de la iglesia sean enviados a la cárcel. Como veníamos diciendo, la sujeción que Satanás tiene lo obliga a actuar según las limitaciones que el Señor le impone. Esto tengámoslo claro, porque repito, dentro de la iglesia del Señor hay quienes creen que Satanás está en igualdad de condiciones con el Señor Jesucristo en cuanto al poder. Esto es totalmente absurdo. Satanás es un ser creado, por tanto él jamás puede afrentar las determinaciones que Dios toma. Él tiene que estar totalmente sujeto a lo que Dios dice que puede hacer y hasta dónde puede llegar. En otras palabras, está limitado por el poder de Dios. Algunos pasajes que nos ayudan en esto lo podemos encontrar en el libro de Job, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, así como también en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas. El Señor le ha advertido a la iglesia que algunos de ellos irán a parar a la cárcel por acción de Satanás, usando a las autoridades locales y a aquellos que son enemigos de la cruz de Cristo y que usarán cualquier medio, aún la mentira y la calumnia, para perjudicar a los creyentes. No es visible ninguna razón literal para que este acto no sea literal, valga la redundancia. Es decir, que no hay razones para suponer
que cuando el Señor le dice, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel, no hay ningún motivo para que no entendamos la literalidad de este acto en el que verdaderamente algunos de los miembros de la iglesia irían a parar a las cárceles romanas por causa que obviamente es motivo de persecución por ser ellos seguidores del Señor Jesucristo. Y también queda de manera enfática en las palabras del Señor cuando dice, echará a algunos de vosotros, que no va a ser a toda la iglesia, sino solamente a un grupo, no se menciona cuántos, pero que serán algunos de todos los miembros de la iglesia los que irán a parar a la cárcel. Y aquí es importante en esto de que el Señor diga, algunos de vosotros por instigación satánica van a ir a parar a la cárcel, en esto puede verse con total visibilidad la limitación que el Señor le impone a Satanás en cuanto a lo que puede hacer con los creyentes de Esmirna. ¿Por qué se puede ver aquí? Porque si por el maligno fuera, él mandaría a encarcelar a todos los miembros de la iglesia. Eso no tengamos ninguna duda de que lo haría si Dios no lo limita a que sea solamente a algunos de los creyentes de la iglesia de Esmirna. Entendamos pues también, trayendo eso a nuestro contexto, que de igual manera Satanás hoy en día sigue teniendo limitaciones para tocar a un hijo de Dios o para molestarlo o para provocarlo o para lastimarlo. Todo lo que al siervo de Dios le ocurra tiene limitaciones por parte del maligno, que son limitaciones que Dios le impone. Y Satanás no puede transgredir jamás esas limitaciones ni hacer más de lo que el Señor le dice hasta dónde puedes llegar. Y eso lo podemos ver con total claridad con solo leer los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Continuamos con la Filmina 37, siempre con la parte de la advertencia, la tercera de 9 que componen este punto. Y aquí en este contexto podemos ver cuando el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, también le dice cuál es la razón por la cual el Señor permite que ellos sean echados en la cárcel. Les dice es para que seáis probados. Recordemos bien, cuando es el tentador el que actúa sobre el creyente, eso es una tentación. Cuando es el Señor el que actúa sobre su siervo, es que el Señor está probando al siervo. Ahora, aquí en esto, y esto también debe ser totalmente claro porque hay dos intereses que se superponen uno del otro. Por un lado está el propósito divino, que es el de probar a sus siervos. Oigan bien, el propósito divino es el de probarnos a cada uno de nosotros. Y por el otro lado está la intención del maligno de causarles algún tipo de daño físico o de cualquier naturaleza. Debemos tener presente que en este contexto Satanás tiene un absoluto desconocimiento del propósito divino. Satanás no tiene capacidad omnisciente ni omnipresente, es decir, él no sabe todo lo que el cristiano piensa o lo que sucede en el mundo, ni tampoco puede estar en todos los lugares a la vez. Eso tengámoslo presente porque es una realidad absoluta en el contexto de lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces en estos dos puntos, en cuanto al propósito divino y la intención del maligno, queda totalmente claro que la intención que prevalece de estas dos es obviamente la del Señor. Es decir, el propósito de Dios de probar a sus siervos es lo que eventualmente va a suceder. Aunque en el intermedio el siervo tenga que ser manipulado, por llamarlo de alguna manera, por parte de las huestes de maldad y de sus seguidores. Entonces la pregunta que surge aquí casi que de manera inevitable es ¿probar qué? ¿Y por qué es necesario probar al siervo? Y entonces, para tener claro qué significa esto y por qué el Señor le dice que ustedes van a ser probados, es necesario que tengamos claro y podamos entender de la mejor manera posible qué significa la palabra probar. Muy bien, así pasamos a la Filmina 38 y estamos siempre en la parte de la advertencia y estamos en la Filmina 4 de las 9 que componen esta serie. Versículo 10, segunda parte, y el Señor le ha dicho a la iglesia que van a ser algunos de ellos puestos en la cárcel, pero la razón por la que el Señor permite que algunos de ellos sean puestos en la cárcel será para que ellos sean probados. Y como dije en la filmina anterior, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué es lo que se necesita probar? ¿O por qué razón se necesita probar algo? Entonces aquí llegamos a una posición que probablemente alguno de nosotros haya tenido que enfrentar en cualquier momento, y es la pregunta que podrían hacerse los enemigos de la cruz, es decir, aquellos que niegan al Señor Jesucristo, aquellos que niegan a Dios, aquellos que niegan la capacidad divina de ser Dios Todopoderoso. Y entonces cuando uno ve este tipo de aseveraciones, para que seáis probados, entonces la pregunta del necio es, ¿qué? ¿Acaso el Señor no lo sabe todo? ¿O tiene dudas el Dios en el que ustedes creen de sus seguidores? Es decir, son preguntas necias que lo único que tratan es de disminuir la realidad del conocimiento absoluto de Dios,
pretendiendo que hay algo que Dios ignora o que hay dudas en cuanto a sus seguidores. Porque cuando aquí se está diciendo que van a ser probados, para algo o para alguien tienen que ser probados. Bueno, eso nos lleva, como les dije en la filmina anterior, a que entendamos lo que la palabra probado significa. Y para ello acudimos al diccionario Swanson en eSword, que define la palabra como examinar, someter a otro a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Repito, la palabra probados en este caso, que se deriva de una palabra griega que se llama peirazo, significa examinar, someter a otra persona a una prueba para conocer su verdadera naturaleza o carácter. Esa es la razón por la que los siervos de Dios tienen que ser probados. Y entonces, cuando uno lee esta definición, aquí los enemigos de la cruz, los inicuos, los necios, los torpes, inmediatamente aplauden porque ellos creen tener la respuesta y la victoria de la pregunta que se hicieron. Es decir, cuando dijeron, ¿acaso el Señor no lo sabe todo? O tiene dudas acerca de sus seguidores y encuentran que aquí hay una explicación de lo que significa la palabra probados, ellos inmediatamente afirman, ven, el Dios de la Biblia prueba a los suyos porque no lo sabe todo. Bueno, esto es casi que inevitable, el que los necios lleguen a esta conclusión, que por demás está totalmente equivocada. Ellos simplemente interpretan según sus intereses. Y no es en realidad la razón por la que los siervos son probados. Es una conclusión patética a la que los inicuos llegan, y eso lo podemos ver a través del Salmo 14:1 y el Salmo 53:1. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, lo vamos a ver en la filmina siguiente, pero antes veamos un pasaje que señala Pablo en 2 Corintios 13:15. Hablándole a la iglesia, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que verdaderamente no pertenezcan al Señor? Vean cómo hay una verdad absoluta, que en realidad el probar no es probarle a Dios nada, porque ya el Señor lo conoce. Es probarme a mí mismo si verdaderamente yo estoy actuando en absoluta fidelidad para con el Señor. Y eso lo vamos a ver en la filmina que sigue. Llegamos así a la filmina 39, que es la penúltima, que compone la serie de esta parte del estudio de la iglesia de Esmirna, y estamos en la segunda parte del versículo 10, donde el Señor le ha dicho a la iglesia que algunos de ellos van a ir a la cárcel por instigación maligna, pero que la razón es para que ellos sean probados. Y en la última parte que veremos en el estudio siguiente con la ayuda del Señor, dice, y tendréis tribulación por 10 días. Y entonces preguntábamos, ¿probar qué y por qué? Bueno, pues aquí simplemente lo que hacemos es retomar la pregunta del necio y de inmediato la contestamos en el real contexto en el que debe ser contestada la pregunta, de la cual ya adelanté un poco la respuesta en la filmina anterior. Y una pregunta que tenemos que hacerla y que de hecho contesta en parte la pregunta que nos hacíamos es, ¿necesita el Señor probar a su siervo y saber si le es fiel? Repito, necesita el Señor Jesucristo probar a su siervo, es decir, probarme a mí o probarlo a usted, para saber si le soy fiel, o si usted le es fiel. ¿Necesita el Señor hacerlo para convencerse? Y la respuesta es, creo que por defecto y inevitable, es que no. Nunca, jamás el Señor necesita probar a un siervo suyo para que lo convenza a él de que le es fiel. ¿Por qué? Porque dentro de ese atributo propio de la divinidad, como es la omnisciencia, el Señor ya sabe la respuesta por anticipado. Él sabe qué va a suceder con su siervo. Él sabía qué iba a pasar con estos siervos en Esmirna, que iban a ser encarcelados y que iban a ser probados. Y él sabía, con toda seguridad, aunque no se dice, que cada uno de ellos se iba a comportar a la altura de su condición de siervos del Señor y iban a permanecer fieles, aún en esa condición de ser acusados con toda seguridad injustamente. Entonces, la pregunta inevitable nuevamente aquí es, bueno, si el Señor no necesita recibir pruebas de su siervo de que le es fiel, nunca, porque Él lo sabe todo, entonces ¿quién necesita conocer el resultado de la prueba? Porque evidentemente, si alguien es probado, a alguien hay que darle respuesta de la prueba por la cual se pasa. Bueno, pues la respuesta es simple y sencillamente, por razones obvias y por defecto, es que esa prueba es única y exclusivamente para el siervo. En este caso es para mí. En el particular caso de los siervos de Esmirna, la prueba era para cada uno de aquellos que iban a ser enviados a la cárcel. Entonces podemos concluir que soy yo y únicamente yo
quien necesita saber en todo momento si verdaderamente vivo en fidelidad al Señor. Vean que esto es importante. ¿Por qué? Porque el Señor sabe quién soy y lo que soy y conoce toda mi vida, pero yo no tengo absoluta certeza en mi diario quehacer de mi vida cristiana si en algún momento podría estar desvirtuando la verdad de mi comportamiento en cuanto a mi fidelidad a Dios y distrayéndome en cosas que no son necesariamente importantes. Entonces, el que necesita tener convicción y prueba de que verdaderamente está actuando con fidelidad es el siervo. En otras palabras, soy yo, porque el Señor la respuesta ya la conoce. Llegamos así a la Firmina 40, que es la última de la serie de hoy, de esta semana. Y estamos en la Firmina sexta de las 9 que compone la parte de la advertencia, en la cual aclaramos ya que la advertencia no es porque el Señor le esté reprochando algo a la iglesia, que no existe reproche, sino simplemente le está advirtiendo de un evento que le va a suceder a los miembros de la iglesia. ¿Cuál es? Que algunos serían echados a la cárcel, pero la razón no es simple y sencillamente porque Satanás quiere y le da la gana usar a sus testaferros para enviarlos a la cárcel, sino que va a ser para que ellos sean probados, para que tengan constancia de su grado de fidelidad. E incluso para esto tenemos un ejemplo escritural que puede darnos confirmación en cuanto a quién necesita la prueba de la fidelidad a Dios, y ese es el muy conocido caso de Abraham y el momento en que Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Eso lo podemos ver en Génesis 22 del 1 al 19. Les recomiendo que lo repasen. En cuanto a este caso en particular de Abraham, la pregunta sería, ¿necesitaba Dios probar si Abraham le era fiel? La pregunta es un rotundo no. Dios sabía que Abraham le era fiel. Entonces, si Dios no necesitaba que Abraham se le probase a él que le era fiel, entonces, ¿qué era la razón por la que Dios le estaba pidiendo a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac? Bueno, entendemos que Dios no requiere razones, ¿no? Ya como lo mencionamos, en su grado de omnisciencia, el Señor sabe las cosas de lo que va a suceder. Entonces, tal prueba, aun con lo severa que era, no fue para que el Señor lo supiera, sino que era para que Abraham conociese el grado de entrega y el grado de fidelidad que este varón de Dios le tenía a su Señor. El siervo debía conocer el tamaño de su fe y el grado de obediencia que llegaría en aquello que Dios le pedía. Y no había, créanme, no hay. En realidad, no recuerdo en este momento alguna otra situación en que Dios pidiera a uno de sus siervos una prueba de obediencia tan enorme como esta. Pero repito, no es que Dios estuviese tratando de asegurarse que Abraham tenía una fe firme, sino estaba mostrándole a su siervo que su fe era firme, sobre todo porque debemos recordar que Isaac era quien heredaba las promesas que Dios le dio a Abraham allá en Génesis 12, 2 y 3. Entonces, ¿quién era necesario que estuviese seguro de que le era fiel a su Señor? Pues obviamente era Abraham. Él era el que tenía que estar seguro de que efectivamente aquellas promesas que Dios le había hecho a él y que eran transmisibles para Isaac, verdaderamente el Señor las cumpliría. ¿Por qué? Porque algunas de estas promesas recordamos que tenían alcances hasta de miles de años, de cientos de años y miles de años. De hecho, todavía hay promesas hechas a Abraham que no se han cumplido totalmente por parte del Señor. Y no se han cumplido no porque el Señor haya dejado de cumplirlas, sino simplemente porque Israel no ha hecho lo necesario en cuanto a buscar a su Dios y ser fiel para que el Señor al final cumpla con esas promesas, como lo hará verdaderamente al final de los tiempos. Muy bien, aquí terminamos el estudio de esta semana. Creo que ha sido provechoso, verdaderamente me alegro por aquellos que continúan escuchándolo en su totalidad y sobre todo porque estamos aprendiendo, estamos conociendo y estamos reteniendo lo que nos enseña su palabra para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. En otras palabras, ser fieles, como la iglesia de Esmirna, no importa qué. Con la ayuda del Señor, entonces, gracias y que Dios los bendiga. Nos estaremos escuchando la próxima semana.